Es un gusto para mí aceptar la invitación y compartir, como tú dices, lo que vamos haciendo el día a día, ¿no? Bueno, solamente para comentarte algo, creo que la línea está un poco entrecortada, la tuya, que te he estado escuchando un poco entrecortado, no sé si el mío está bien. Recortado, no sé. Está ya. No, yo sí te Ya, escucho bien. ok, genial. Voy a chequear mi línea. Sí, por favor. Gracias. Ok, listo. Bueno, vamos a empezar. A ver. Ah, ya, el detalle es que cuando me doy el Canva, para poder compartirlo, no lo puedo compartir en pantalla completa, lo voy a compartir por pedazos. ¿Qué falta? No, o sea, en Canva, cuando tú compartes, no te comparte por pantalla completa, Ah, ¿no? sí, sí se puede. Ya, mira, en el mío no me permite. Mm, Tal vez lo puedo abrir por Google un ratito, porque por el Safari que tengo no me está permitiendo. Voy a empezar por otro, ¿ya? ya, ok. Muchas gracias por la invitación, Bonnie, y buenas noches a todos los colegas que se están conectando desde la ciudad y todos los departamentos de Perú, ¿no? Pues vamos a hablar de una cosa tan bonita dentro del mundo de las cardiopatías congénitas, y en esta vez la parte que engloba las cardiopatías asinéticas que tienen un shunt de izquierda a derecha, ¿no? Recordemos que el mundo de las cardiopatías pues es amplio, ¿no? Y dentro de esto vamos a ver toda una secuencia donde vamos a ver un poco de introducción, la fisiopatología, los principales, unas manifestaciones clínicas, el diagnóstico que se hace, el tratamiento, los cuidados de enfermería y lo más importante que también es la educación al paciente y las conclusiones. Recordemos que la cardiopatía está definida por un padecimiento orgánico o funcional que afecta al corazón y a los grandes vasos. Ahí nos vamos a enfocar. A pesar que el corazón, pues, al ser parte importante o ser uno de los órganos de todos los sistemas más importantes, pues esta cardiopatía puede ser congénita, como que nace en los niños, y en pediatría, ¿no? Congénita porque es que nace con el individuo y puede manifestarse en cualquier edad, desde el nacimiento hasta la vejez. Y no necesariamente que nazca con una cardiopatía congénita, pues hay grados en los que son cardiopatías leves o también puede haber cardiopatías o hay cardiopatías que son de diagnóstico delicado y grave, ¿no? Y pediátrica porque aquella cardiopatía que afecta al individuo en esa etapa de crecimiento se desarrolla, que puede ser desde el nacimiento hasta los 17 años o puede ser congénita o adquirida. ¿Y por qué decimos adquirida? Porque durante todo el proceso puede darse una cardiopatía y lo más común que es que pueden adquirir en la edad pediátrica a veces son las cardiomiopatías, ¿no? Dentro de ese gran grupo. Y ahora, más aún después de la pandemia, incrementaron las arritmias cardíacas
con lo cual pues hay pacientes que ya están haciendo infarto, del infarto los lleva a la falla cardíaca y tienen edades entre 14, 15 y 16 años, ¿no? Solo un contexto. Y recordemos un poquito de estadística, que las cardiopatías con mayor porcentaje tenemos justamente los tres diagnósticos que agrupan esas cardiopatías asianóticas que son de shunt de izquierda a derecha. Y en primer lugar, siempre en todas las estadísticas, tanto nacionales y extranjeras, el ductus arterioso persistente tiene el mayor porcentaje, seguido de la comunicación intraauricular y tercero de una comunicación interventricular, que hoy día vamos a conocer cada uno de la especificidad del diagnóstico que lleva, ¿no? Estas cardiopatías. ¿En qué se juntan o en qué coinciden mayormente estas tres cardiopatías? ¿Cuál es la fisiopatología por el cual los tres están agrupados o tienen los mismos ciclos de fisiopatología, ¿no? Es uno que es un flujo anómalo desde el lado izquierdo hasta el lado derecho, ¿no? Ese es el shunt izquierda-derecha. ¿Por qué shunt? El shunt está determinado como un cortocircuito, es decir, que hay mezcla de dos flujos y estos flujos son eh, una sangre arterial y una sangre venosa, ¿no? Al haber un flujo más, pues hay una sobrecarga de volumen y más aún está dado para el ventrículo derecho y los pulmones, porque es el lado derecho del corazón. Y con esto, pues hay un riesgo de una hipertensión pulmonar. Las manifestaciones clínicas en singular de estas tres cardiopatías es que hay infecciones respiratorias repetitivas, un soplo cardíaco característico, más aún en el PCA, la disnea, la fatiga, el cansancio en los niños, el retraso de crecimiento y lo que más llama la atención y podemos darnos cuenta es la lactancia materna entrecortada, ¿no? Por el mismo cansancio y disnea del paciente. El tratamiento que es un cierre quirúrgico o un percutáneo, un manejo de la insuficiencia cardíaca congestiva con diuréticos con yecas y una profilaxis de una endocarditis aparentemente. Entonces yo quiero empezar con la comunicación interauricular, el cual vamos a hablar de las dos aurículas importantes dentro de la anatomía del corazón, donde una comunicación interauricular presenta, ¿no?, un 10% aproximadamente, como decíamos, frecuente en varias formas, como son las cinco formas, un foramen oval persistente, porque recordemos un poquito atrás cuando la fisiopatología del recién nacido, ¿no?, que tenemos tres shunts y uno queda persistente, ¿no?, que es el famoso foramen oval. El segundo puede ser un CIA, que es de tipo ostium secundum, que se caracteriza por tener deficiencia, ausencia o perforación del septum premium en la parte anatómica. ¿Ya? Una comunicación interauricular, un CIA de tipo premium, que es también un defecto de las almohadillas endocárdicas, justamente en la formación en la parte endocrinológica del recién nacido, el cual, pues cuando hay un defecto va a dar lugar a un tabique auriculoventricular deficiente. Un CIA de tipo seno venoso, que es exactamente la derivación intraauricular que resulta de la incorporación anómala de estructuras venosas primitivas tanto a la aurícula. Aparentemente esto no podría representar una deficiencia del tabique intraauricular en sí, pero por lo común está asociado con un retorno venoso pulmonar anómalo parcial. Entonces ya sobrecarga la parte del lado derecho, que está unido por el ventrículo derecho y la aurícula derecha, que nos da el famoso flujo hacia el pulmón. Y por último, el CIA de seno coronario, que también es deficiente y es poco común. ¿Por qué? Porque justamente la pared del techo de este seno coronario en su recorrido detrás de la aurícula izquierda, lo cual va a permitir que haya derivación interauricular, ¿no? ¿De qué manera se manifiesta todo este cuadro en la comunicación interauricular, el famoso CIA? Exactamente es cuando hay flujo o un hiperflujo de volumen que pasa de la aurícula de izquierda hacia la aurícula derecha por las gradientes de presiones que se tienen en ambos ventrículos. O sea, la distensibilidad de las aurículas
pues en ambos, por la constitución de los músculos cardíacos es igual. Pero al haber un orificio que comunica, la presión misma con que llega la sangre al lado izquierdo, pues domina sobre el lado derecho. Y al ver que el ventrículo derecho por lo general es más distensible que el izquierdo por la carga de volumen que recibe del pulmón, pues cuando no hay otra patología en común, la derivación intraauricular se va a hacer siempre de izquierda a derecha. Esos cortocircuitos en la parte hemodinámica son considerables porque hacen que la aurícula derecha se dilate más. Y al dilatarse más, pues manda o capta mayor volumen tanto del retorno venoso, y el retorno venoso es la confluencia de la vena cava superior y de la vena cava inferior, pero en mayor volumen de la vena cava inferior que está precedido por el hígado, ¿no? Entonces el hígado te manda mayor cantidad de volumen. Añadido al volumen de tu lado izquierdo, pues el lado derecho recibe un porcentaje más de lo normal. Y como los músculos del lado derecho del corazón, que son más, la pared es más suave que el izquierdo, pues se dilatan más y reciben más volumen y hacen la famosa ley de Starling, el cual a mayor volumen, pues se distienden los músculos y te bota mayor volumen y eso se va al pulmón. Ese grado, ese porcentaje de volumen que te va a ir al pulmón, pues hace que el pulmón se congestione, es decir, esté entrando en la primera etapa aguda de una insuficiencia cardíaca congestiva, de congestión de volumen, y hace que los pequeños, cuando nacen con este CIA y no se cierra durante las etapas, pues tienen periodos exclusivos de infecciones respiratorias continuas y seguidas, a pesar que tenga un calendario de vacunación adecuada, tenga todas las vacunas, sobre todo de influenza y de todas las partes respiratorias, pero igual, ¿por qué? Porque el pulmón se va congestionando, es un pulmón húmedo y eso hace que predisponga a que se siga congestionando y el niño esté haciendo neumonías repetidas, como también puede ser neumonías atípicas, ¿no? Y de esta manera, la exploración física es la clave fundamental para poder determinar que ese flujo que está yendo, pues sea auscultable y la clínica te esté mandando, ¿no? El diagnóstico también es importante con una simple placa de tórax donde nos va a determinar que el ventrículo derecho está crecido. Sí, podemos observar en la parte izquierda de nuestra pantalla, en la parte superior, donde dice una cardiomegalia completora, podemos ver, si nos ubicamos justamente en el lado medio de la columna vertebral, pues vemos que una aurícula derecha bastante cargada junto con la base del ventrículo derecho. Y una ecografía o la ecocardiografía, que es también el gol estándar para poder determinar una cardiopatía, podemos ver el flujo que se produce justamente de color rojo, que hay pase del CIA, ¿no? De entre el lado izquierdo y el lado derecho. Otro de los métodos para poder diagnosticar una comunicación interauricular es el famoso electrocardiograma con sus 12 derivaciones, donde en el B1 y en el B2 nos está diciendo que hay crecimiento de las aurículas justamente en la onda P. Recordemos que la onda P nos va a demostrar cómo es el llenado a nivel de las aurículas, porque ahí nace o allí se encuentra el marcapaso sinoauricular, ¿no? Entonces, em, este EKG, pues también nos va a poder determinar hipertrofia ventricular derecha y a menudo un patrón de RS' en el B1. Entonces, nos preguntamos, si yo quiero evaluar aurículas, puedo evaluar en la parte B1 y B2. ¿Por qué? Porque recordemos también que el EKG, con sus 12 derivaciones, nos hace una representación tridimensional del corazón. O sea, nos muestra el corazón en 3D. Para poder evaluarlo, con sus dos derivaciones y un trazado normal, que es en la derivación 2,
nos puede dar indicio de dónde está presentándose la anormalidad. Y en la literatura nos dice que exactamente podemos observarlo en el P1. ¿Y de qué manera podemos solucionar que este CIA sea, em, pues sea corregido, ¿no? Tenemos dos caminos importantes. Uno es que la solución puede ser por un cateterismo, ¿no? O puede ser una cirugía abierta, de acuerdo a cómo nos van a presentar en la junta médica los cirujanos y puedan decidir qué se puede hacer con ese CIA, ¿no? Y la ubicación, como hemos visto, los cinco tipos de CIA, ¿no? Y el cateterismo también tiene un requisito muy importante, ¿no? Uno de los requisitos es que a veces o muchas veces los pacientes pueden ser asintomáticos, pero como hacemos ya cardiología pediátrica y se diagnostica más cardiopatías en el transcurso que antes pasaban desapercibido, pues para que el paciente ingrese a un cateterismo, por lo menos tiene que tener un peso de 20 kilos, ¿no? Y nos preguntamos qué pacientes llegan a ese peso, a qué edad llegan a ese peso. Con la patología que tienen, estos niños no llegan fácilmente. Es decir, en comparación con un niño que tiene aparentemente todos los órganos sanos, tiene la fisiología completa, pues va a tener buen peso, ¿no? Y para 20 kilos, aparente será 3 años, ¿no? 2 a 3 años, depende cómo haya sido todo su factor de alimentación. Pero con estos niñitos mayormente tenemos a los 4 o 5 años y eso llegando difícilmente, ¿no? Porque ese hiperflujo que le causa el pulmón indirectamente evita que el niño pues se alimente adecuadamente con todos los requerimientos calóricos y proteicos que pueda tener. Y otra de las indicaciones es que podamos ver hasta cuánto puede postergarse, ¿no? Como dice acá la literatura, hasta los 4 o 5 años una remisión. Y las indicaciones para esta remisión es que haya un CIA moderado o grande con crecimiento como hiper, ¿no? Con una hiper, más o menos hipermegalia, ¿no? O una cardiomegalia bastante marcada y con exacerbación del lado derecho. Hay un flujo pulmonar, o sea, el balance, ventilación, perfusión del pulmón está alterado con la relación 1,5 a 1. Y recordemos que normalmente este valorcito también es un indicador muy importante cómo está nuestro flujo pulmonar, tanto el flujo pulmonar como el sistémico, que es la relación de 0,8 a 1, ¿no? Y las circunstancias también especiales que cuando el C ya está asociado a otros problemas, tanto como hipertensión pulmonar, una estenosis mitral y así sucesivamente. Entonces, este CIA no solamente puede ser diagnóstico exclusivo del corazón, puede estar acompañado de otras malformaciones congénitas del mismo corazón, o sea, acompañan, son parte de todo lo que se pueda tener, ¿no? Por ejemplo, en el más conocido que puede acompañar un CIA es en la famosa tetralogía de Fallot, perdón, hasta la pentalogía de Fallot, ¿no? Una pentalogía. Luego, que haya comorbilidades tales como neumopatía crónica, o puede ser por nacimiento prematuro, infecciones respiratorias frecuentes, secuelas por Shan de derecha a izquierda transitoria como cianosis, embolismo, accidentes isquémicos transitorios recurrentes. Entre los síntomas están la fatiga e intolerancia al ejercicio, que es poco común. Pero antes que yo pase a la siguiente diapositiva, comentarles que este CIA, si no se cierra en la etapa pediátrica, tiene graves consecuencias en la edad adulta. Me pregunto y digo, si aparentemente o antiguamente no se detectaban a tiempo en la edad pediátrica, en la actualidad tenemos personas adultas que tienen CIA, ¿no? Y esta CIA les trae grandes repercusiones hemodinámicas, tanto es así que pueden terminar con un famoso DBC isquémico o un famoso DBC hemorrágico, por las presiones que se va dando. Recordemos, mientras más adulto, las presiones se incrementan por la demanda de crecimiento del cuerpo. Una vez que entró a cateterismo el paciente, tenemos que tener ciertos cuidados, como es
Estos pacientitos ingresan a la sala de hemodinámica para hacer un cierre con un dispositivo que en este caso es un Amplatzer, que ocluye justamente esa pared que no ha terminado de consolidarse con los músculos, ¿no? Entonces hay dispositivos que van de tamaño 3, 4, 5, de acuerdo de la edad del paciente, la evaluación, la junta médica y el médico hemodinamista decida qué le va a ofrecer. Para poder hacer esta intervención tiene que hacer un abordaje por las venas y arterias principales, en este caso por las venas y arterias femorales. El abordaje en su mayoría es por el lado derecho, abordan las dos, tanto vena como arteria, para hacer el procedimiento exacto de la colocación de un implante. Una vez terminado el procedimiento, hacen la compresión justamente de la zona inguinal derecha con un apósito compresivo a una presión bastante elevada, lo cual me puede producir hipoperfusión de los miembros inferiores y es por eso que los pacientitos post-cateterismo están inmovilizados en la parte derecha por el riesgo de que pueda producirse un hematoma o un sangrado. Pero también otro evento adverso de esta compresión es que te puede producir hipoperfusión del miembro, en este caso del miembro derecho. Es por eso que cuando el paciente retorna de la sala de hemodinamia, pues el personal de enfermería especialista lo principal que hace es evaluar el pulso pedio, ¿no? Tanto popliteo como también el pedio, para ver cómo es la intensidad, la frecuencia y más que eso también hacer la comparación de temperaturas entre ambos miembros, ¿no? Porque al estar hipoperfundido ese lado, pues va a haber más frialdad, ligera cianosis y mayor llenado capilar. Y otro de los eventos también que se puede presentar en este tipo de pacientitos es el famoso DP, que es el derrame pericárdico, ¿no? Que sí se produce post-intervención por muchos factores. Entonces, la ecografía o la ecovisión es otro de los goles estándar para poder nosotros evaluar que después del procedimiento a las 24 horas el paciente no tenga ningún tipo de derrames pericárdicos. Si es que tuviera ligero, porque siempre hay un residual que puede ser entre 5 o 10 ml, pues las intervenciones primarias es que el médico empiece a evaluar y empezar con tratamiento diurético hasta compensar todos los volúmenes que todavía están alterados, ¿no? Esos son lo más importante en este CIA. Y cuando yo hablo del CIB, la famosa comunicación interventricular, para no darte mucha eh, renombranza en decir todo el momento de comunicación interventricular, lo voy a resumir en sus iniciales, que es el famoso CIB. Y los que trabajamos en cardiología, en los institutos, pues ya nos hemos hecho familiar con esta abreviatura de sus siglas, del famoso CIB. Este CIB también tiene muchas presentaciones, ¿ya? Es un defecto que exactamente se da en la pared interventricular, pero sus ubicaciones son bastante curiosas y sus repercusiones hemodinámicas son un poquito más de grado mayor para la hemodinamia del paciente pediátrico. ¿Por qué? Porque dentro de sus cuatro grupos que se clasifican, tenemos un perimembranoso, el cual está ubicado por debajo de la válvula tricuspidia y hay una continuidad entre las válvulas aórtica y tricuspidia. Esta ubicación del CIB perimembranoso hace que el paciente pre y posoperado tenga larga estancia, tenga consecuencias hemodinámicas delicadas y por último termine usando siempre un vasodilatador pulmonar, que en este caso usamos el famoso óxido nítrico. ¿Sí? Y esta ubicación de la CIB perimembranoso también hace que la valva septal de la válvula tricuspidia constituye uno de los bordes del defecto. Por esta válvula septal, perdón, esta valva septal que está relacionado con con la válvula tricuspidia, pues hace que la hemodinamia se incremente se congestione el lado derecho del corazón, porque recordemos que esa válvula está ubicado
entre la comunicación de la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Se asemeja a la famosa anomalía de Epstein, ¿no? Porque la anomalía de Epstein, una de las valvas, que en este un caso la apical es la valva que te empieza a, a tener mala ubicación, pues eso te descompensa hemodinámicamente. En cuanto a la muscular, simplemente es un tejido muscular rodeado completamente y puede también subclasificarse, ¿no? Un defecto de septo de salida, de entrada, o muscular medio y apical, a la parte justamente, a la punta del corazón, dependiendo del área donde está localizado del músculo septal. También tenemos otro defecto que es del septo de entrada, que es análogo al CIB, o se ven en pacientes con defectos septales auriculoventriculares, ¿no? En los famosos canal auriculoventricular disbalanceado o hemodinámicamente no conectado, ¿no? O no relacionado. Y doblemente relacionado, que es el famoso yuxto arterial, también llamado el CIB supracristal o subpulmonar, ¿ya? Entonces constituyen las formas de CIB que están definidas o anatómicamente organizadas en ambas valvas arteriales, como es la aórtica y la pulmonar. Y entre ellas hay una continuidad, ¿no? Entonces, esta fisiopatología y cómo es que al tener comunicación interventricular, cómo es el mecanismo de los flujos en el corazón. Entonces, toda esta magnitud y dirección va a depender del tamaño del defecto y la ubicación donde se encuentre, ¿no? En estos casos, pues al haber un mayor flujo, pues hay resistencias tanto en las circulaciones pulmonares y en la circulación sistémica, ¿no? Y es, en el caso más clásico, la resistencia vascular sistémica es mayor siempre a la resistencia vascular pulmonar, por ende, el flujo corre de izquierda a derecha, el famoso sham, de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, esta circulación mayormente que se da en la parte neonatal hace la circulación transitoria después del nacimiento y una disminución gradual de la resistencia vascular pulmonar, lo cual va a incrementar progresivamente el cortocircuito de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, la sintomatología más común es la insuficiencia cardíaca congestiva que se hacen evidentes juntamente cuando la resistencia vascular pulmonar llega a su punto más bajo durante los primeros 6 meses de vida. Y nuevamente recordando, las resistencias vasculares pulmonares en el feto son altas hasta cuando nace. Cuando nace, pues se disminuyen y hay un flujo pulmonar y empieza toda la circulación, el intercambio gaseoso, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? Nuevamente, en la parte del electrocardiograma, se va a poder ver que puede haber una hipertrofia ventricular derecha y ventricular izquierda con crecimiento auricular derecho. En la radiografía de tórax nos va a mostrar que puede haber un engrosamiento, una cardiomegalia, pero a predominio de ventrículo derecho. Y la ecocardiograma, pues también nos va a demostrar cómo es el flujo cuál es la ubicación, ¿no? Entonces, la placa es congestiva, cardiomegálica y nuestro EKG en la derivación 3-4 ya nos puede estar dando de una hipertrofia ventricular. También esta cardiopatía puede ser solucionada por un cateterismo o una sala de hemodinámica al colocar un dispositivo que pueda ocluir, pero la parte médica de los cirujanos cuando hacen la conjunta médica es lo que deciden qué le ofrecen al paciente exactamente por todos los estudios que hayan hecho y cuáles son los requisitos de estudio. Mínimo es una tomografía, una ecovisión y hasta llegan a hacer una ET, la famosa ecografía transesofágica, donde pueden determinar mejor la anatomía del corazón. ¿Sí? En algunos pacientes muy pequeños, ya, también es importante ver cómo está la anatomía de los grandes vasos para poder ver si este CIB pues, viene acompañado de alguna deformación anatómica del corazón.
Entonces, una vez que ya deciden que va a ser quirúrgico, pues el manejo en esos pacientes aparentemente podría ser sencillo, pero lo más importante que nos debe llamar la atención es qué tipo de CIB tiene nuestro pacientito, ¿no? Quizá tiene un simple nada más, como puede ser un submuscular, pero cuando es perimembranoso hay que pensarlo varias veces, ¿no? Y al tener las cirugías en este cierre de CIB, lo más común que hemos tenido es que también puede haber bloqueos en el ritmo del EKG del paciente, ¿no? Puede haber un bloqueo auriculoventricular de primer grado o podemos entrar al famoso bloqueo auriculoventricular de segundo grado en los famosos MOVIX 1 y los famosos MOVIX 2 y hasta llegar a un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Incluso hemos tenido casos de CIBs cribosos, ¿no? Es decir, múltiples CIBs que ya el cirujano no podía cómo hacer la cirugía completa porque para este tipo de cirugías pues utilizan parches de pericárdico bovino para hacer un cierre septal, ¿no? Pero al ver por dónde van a empezar y dónde van a hacer la fijación, ya a veces es un poquito más complejo ese manejo de ese tipo de pacientes que son escasos en sí, no son muchos, ¿no? Y es así que nuestros pacientitos pueden llegar incluso a usar marcapasos, en este caso unicamerales, ¿no? Solamente para la conducción de hacia el nodo auriculoventricular, porque el sinusal aparentemente está sin ninguna aberración o sin ninguna deformación. También entran a la parte de arritmias, ¿no? Estos pacientes, si no hacen bloqueo, pueden hacer arritmias cardíacas, como, como la más común es la taquicardia de la unión, que pueden aparecer en los niños pequeñitos, y posiblemente por la tracción del sistema de conducción durante la reparación. Mientras van cerrando, pues tocan parte de la pared y por la pared pasan los famosos haz de His y todas las ramas. Y esas ramas, cuando tú lo tocas, estás indirectamente eh, haciendo que pues no conduzca bien electricidad o estés tocando alguna rama y cuando tú lo tocas, pues estás bloqueando, ¿no? Y al final el paciente pues va a ser portador de un marcapaso. Y lo más famoso, ¿no? Lo más común, lo llevé al último lado porque esta persistencia de conducto arterioso tiene dos finalidades muy importantes. En este caso, como estábamos hablando que es un shunt de izquierda a derecha, aparentemente podría ser diagnosticados en aquellos pacientitos que solo tienen este diagnóstico, no acompañan a otro diagnóstico más. Entonces nos preguntamos, si yo lo cierro, ¿este conducto es beneficioso? Sí, sería la respuesta siempre y cuando solo tengas esta persistencia. Pero date cuenta que si no se diagnostica bien la cardiopatía, puedes imaginarte que este conducto puede beneficiar la vida del paciente en cardiopatías complejas y que son cianóticas, ¿no? Los famosos atresias pulmonares, donde que si no está permeable este conducto, pues el paciente no vive, fallece, ¿no? Pero en ese caso no vamos a hablar de eso, vamos a hablar porque está mm, abierto, ya debió cerrarse y por qué sigue abierto, ¿no? Y cuáles son las consecuencias que me puede traer ese conducto aperturado o persistente. Por algo es la famosa PCA o DCA, ¿no? Ductus, el famoso ductus persistente que tengamos. Entonces nos dice que al tercer día que no se haya cerrado ya ese conducto se vuelve patológico, ¿no? Y hay una sobrecarga volumétrica al parénquima pulmonar y a las cavidades izquierdas cardíacas, ¿no? Porque hay un pasaje, ¿no? Y puede producirse una insuficiencia pulmonar, lo cual nos va a dar como una resistencia pulmonar. Este ductus, pues, disminuye las resistencias pulmonares cuando el shunt es de izquierda a derecha, siendo de mayor importancia por mayor aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo y de la aorta izquierda. No, perdón, de la aurícula izquierda
lo cual nos va a demandar o nos va a llevar a un edema pulmonar y a una falla cardíaca, ¿no? En recién nacidos a pretérmino, este parénquima pulmonar es inmaduro y los músculos de la arteria pulmonar todavía no se han desarrollado en toda su amplitud, por lo cual hace más fácil que se llene de mayor volumen, ¿sí? Y esto puede provocar o empeorar, sobre todo en los pacientitos que hacen la famosa membrana hialina, ¿no? Puede haber un soplo sistólico característico que se puede ocultar tanto en la parte anterior como en la posterior. De mayor claridad es en la posterior, justamente interescapular, donde puedas tener un sonido tipo marcha de locomotora, ¿no? Al aumento de la amplitud de sus pulsos periféricos y se desarrolla la famosa insuficiencia cardíaca, de lo cual, al tener mayor flujo, puede desarrollarse el famoso síndrome, que es de Eisenmenger, que se define como la hipertrofia medial arteriolar, la proliferación de la túnica íntima y la eventual obliteración de las arteriolas y los capilares pulmonares, ¿no? Lo cual conducen a un aumento de la resistencia vascular pulmonar y hace que se dé el famoso shunt de izquierda a derecha que nos puede llegar a la famosa hipertensión pulmonar. En estos recién nacidos prematuros, pues una persistencia de ductos arteriosos sintomáticos se puede asociar a un mayor riesgo de edema pulmonar y hemorragia pulmonar, ¿no? Además, estos defectos pulmonares se conocen con sus defectos sistémicos y sobre el flujo cerebral, pudiendo provocar hipotensión y la subsecuente hipoperfusión a órganos vitales, contribuyendo así a un incremento en el riesgo de una hemorragia intravascular o la famosa necrosis enterocolítica de los niños, ¿no? Entonces, este PCA, haciéndolo la gráfica, para poder nosotros un poquito más darnos cuenta que de tanto la circulación mayor y menor del corazón, pues va a haber una sobrecarga justamente en la presión que va, ¿no? De la aorta y la arteria pulmonar. Entonces, como hay mayor presión aórtica que está entre 120 sobre 80 y una presión pulmonar que tiene de 30 a 15, es obvio que la mayor presión, pues, va a vencer a la menor presión pulmonar y le va a mandar un flujo. Y también de este conducto o de este PCA hay cinco subtipos, de los cuales algunos son tuberulosos, otros son elongados, ¿no? Y eso dificulta si realmente se puede cerrar por un cateterismo, ¿no? Al tener mayor flujo, se congestiona el pulmón y de esta manera, en las venas pulmonares cuando hay retorno, el volumen no es adecuado. Entonces, ¿qué tenemos con cuando hay esta conexión? En la parte renal, cuando tenemos incremento de la resistencia vascular sistémica, puede haber hipoflujo sistémico, lo cual nos va em, incrementar o nos va a repercutir en la parte renal, porque el 21% de nuestro gasto cardíaco lo recibe el riñón. Cuando tiene buen gasto, tiene buen filtrado. Cuando tiene menor flujo, pues el riñón también no tiene qué volumen filtrar. En el momento que hay disminución del filtrado glomerular, hay incremento de muchos componentes renales. En la parte mesentérica también, como se disminuye el flujo a nivel mesentérico, hay hipoperfusión mesentérica, lo cual nos puede llegar al famoso NEC. Y en la parte cerebral también hay repercusión porque hay una inestabilidad perfusional cerebral. Eso es lo que nos lleva al hipoflujo sistémico. Pero ¿qué pasa todo ese volumen que nos realmente le estamos quitando que vaya al cuerpo, a los grandes órganos? Pues se va al pulmón todo un volumen agregado, lo cual en el pulmón nos va a producir edema intersticial, edema alveolar, disminución de la presión de oxígeno, incremento de la presión de CO2 y la famosa alteración ventilación-perfusión. Y es así que el diagnóstico se va a hacer sí o sí por un rayo de X de tórax, el famoso electrocardiograma y un ecocardiograma que es el gol estándar, ¿no? Y en el EKG por lo general aparentemente todo es normal y podría mostrarse ligera hipertrofia ventricular izquierda con conducto arterioso persistente moderado o grande, ¿no? Como les iba diciendo. El tratamiento inicial para que se pueda cerrar este famoso ductus dependiente o la famosa persistencia del conductor
arterioso es medicamentoso y el primer medicamento de elección es el famoso ibuprofeno. Al no darle ibuprofeno también le podemos dar indometacina, pero tiene ciertas restricciones, ¿no? El ibuprofeno tiene dosis, incluso también está dentro de este grupo el famoso Panadol endovenoso que se usa o el oral, pero en dosis que está estandarizado en los protocolos para tratamiento aparentemente de cierre del PSA, ¿no? Ha habido estudios que se han publicado que les ha funcionado el tratamiento medicamentoso y en otros no han podido cerrarse, ¿no? Es decir, que si no se cierra con ese tratamiento medicamentoso, podemos usar un dispositivo o llegar a la famosa intervención quirúrgica. El dispositivo es cuando el PSA que tengamos es tubular. O sea, la anatomía nos va a permitir poner un dispositivo que cierre, pero cuando es elongado o es hipertrófico, pues no va a haber dispositivo que pueda ubicarse en ese tipo de ductos. Ahí vamos a la parte quirúrgica, donde hacen la famosa ligadura o hacen un famoso corte de esa ligadura, ¿no? El manejo postoperatorio es sencillo, es fácil, pero sobre todo en los prematuros hay que tener bastante consideración porque pueden desarrollar el famoso síndrome cardíaco post-ligadura, después de la ligadura quirúrgica, ¿no? Incluso puede haber repercusión en el lado izquierdo del brazo del paciente, puede tener ligera hipoperfusión, siempre y cuando haya sido buena la cirugía, ¿no? Puede haber complicaciones, puede haber, como es la disfunción de la cuerda vocal izquierda debido a la lesión del nervio laríngeo recurrente. Esta lesión sí se ve, sí se observa, no anatómicamente, sino porque justamente por donde pasa o está ubicado el famoso PCA, también pasa el famoso nervio laríngeo recurrente, el cual, si no se observa adecuadamente, podemos tener una lesión. Quirotórax porque se toca, ¿no? Esta operación puede ser por minicoracotomía izquierda y al tocar los ganglios podemos producir quirotórax en nuestros pacientitos. Coartación de aorta también puede haber por el dispositivo que se coloque y al final se pueda producir una coartación de aorta porque esta ubicación anatómica del PCA justamente llega al istmo aórtico, ¿no? O por último, en la cirugía que esté haciendo el médico, en esta cirugía en la parte derecha que tengan ustedes, la anatomía pueda concordarse o asemejarse a la aorta. Y muchas veces han tenido ligadura de aorta y no ligadura del PCA. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi manejo frente a estas tres cardiopatías que se programan en sala de operaciones? O también cuando hacen cateterismo cardíaco, todos los pacientes necesitan una unidad, si no es de intermedios, de cuidados intensivos pediátricos. Si me voy a ir, mi paciente hemodinamia, igual tengo que tener todas las precauciones. Todo paciente cardíaco es una bombita de tiempo, por más diagnóstico simple de cardiopatía que tenga. Mi secuencia de preparación de inmunidad va a estar en que todo funcione y todo tenga operativo, desde el mínimo detalle hasta el más complejo, ¿no? Me refiero al mínimo detalle como son las válvulas de PP, de las famosas bolsas de resucitación respiratoria, a una conexión de bolsa que pueda reservar el oxígeno, que tenga funcionante, que no tenga ninguna falla. Y mis bombas, mis jeringas perfusoras, que estén operativas, ¿no? Porque muchas veces falla. Y mi monitor de transporte, que también es parte. Por último, tendría una unidad preparada con todo lo que necesita. Por ejemplo, esta unidad es de Chile, donde incluso tienen ya el famoso, la máquina de ECMO, para que si el paciente se complicase, pues puede salir en ECMO. Pero me dirán, ¿pero esta cardiopatía te va a llevar a un ECMO? La respuesta es sí. Hemos tenido pacientes simplemente con un cierre de CIB que han hecho disfunción biventricular con una FEBI de 6, de 7% y que no salían de bomba, por lo cual han tenido que salir en ECMO, ¿ya? Y entonces nuestra unidad tenía que estar preparada para que reciba ese tipo de paciente, tener la máquina, tener los circuitos.
Asimismo, si se dan cuenta, tiene ventilador empotrado de menor tamaño. Asimismo, tiene monitores multiparamétricos que nos van a ayudar a monitorizar toda la hemodinamia del paciente. Nace entonces las famosas intervenciones de enfermería que está regulado por el famoso PAE, ¿no? Y el PAE se va a determinar por la teoría de atención que tú vas a empezar a manejar a tu paciente. Pero en estas tres cardiopatías acianóticas, por lo que nos va a determinar atender a ese paciente es manejo de la hipertensión pulmonar, valoración del sangrado post cirugía, manejo de los líquidos y es importante la nutrición temprana y lo más importante para el niño, el quinta función vital que es el manejo del dolor, la analgesia es muy importante. Y por último vamos a tener la corrección de la hipotermia, porque para hacer todas estas cirugías tienen que hacer un enfriamiento de toda la circulación para poder canular a los pacientes o decanular y llegan hasta temperaturas que pueden ser de 10, 12 grados. Y nuevamente cuando los vuelven a calentar, pues hacen alteración, ¿no? El cuerpo se altera y el niño puede venir tanto hipertérmico como también puede venir hipotérmico. Y al venir más hipotérmico tenemos más riesgo de tener lesiones en pie, las famosas LPPs. Entonces, para yo poder tener un poquito noción a grandes rasgos de cómo está mi paciente, yo creo que para mí es importante que se cumpla esta famosa triada o triángulo de evaluación pediátrica, el cual tiene tres partes importantes, como lo dice su nombre, y valga la redundancia, y voy a ver cómo está el aspecto de mi paciente, a pesar que tenga sedación, cómo está su respiración, a pesar que esté en ventilación mecánica, y cómo está la circulación, a pesar que use alguna droga o vasopresor, ¿sí? Entonces, cuando yo evalúo estos tres aspectos, pues ya tengo una visión general de la hemodinamia clara de mi paciente. Entonces, como ya he hecho un escáner así veloz y como la parte de enfermería tiene, aparte de los cinco sentidos, tiene dos más, que es, uno es su visión para prevenir las complicaciones y otro es el tacto fino que va a manejar a un paciente. Voy a empezar por la parte neurológica, donde tenemos sensores que nos van a ayudar a permitir cómo está la perfusión cerebral. Es el famoso NIRS, ¿no? Near Infrared Spectroscopy, ¿no? Entonces nos quiere decir que es una emisión de luz roja intermitente para emitir señales y a la vez va a tener otro receptor para ver lo que manda, cómo retorna. Y eso se va a ver con el famoso FCC, que es el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Porque estos pacientitos cuando entran a sala y entran a bomba, una de las complicaciones, y también se ve que pueden hacer isquemia, aunque parezcan que no, ¿sí? Y otro muy importante, que el personal sepa identificar el ritmo cardíaco con el cual el paciente va a salir. Puede salir fácilmente a ritmo sinusal y luego pasar a cualquiera de estas tres etapas. Puede ser una taquicardia ventricular, puede ser una fibrilación auricular, perdón, o puede ser una fibrilación ventricular. Fácilmente, a pesar que digan que es un diagnóstico simple. O puede salir con un bloqueo y como no tenía ritmo le colocaron marcapaso. Un marcapaso con tanto estimulación auricular como estimulación ventricular con alta sensibilidad, que es en 10 en 15 y mayormente programado pues en 120 que es casi ese número usual para manejar este tipo de pacientes pediátricos. Y una vez que tenga un buen trazado, ver cómo va también mi línea arterial, si tiene la parte dicrótica, donde me está indicando que la parte sistólica está funcionando bien, tiene buen volumen, buen llenado, buena amplitud. Asimismo, mi PVC, que en este caso, pues a veces y muchas veces lo usamos para retar volúmenes o conectar hidrataciones y vamos midiendo horariamente, cerramos y volvemos a setear. Y otro punto importante que es el famoso CO2 y la temperatura. En sí, yo haciendo otro escáner a mi monitor puedo darme cuenta fácilmente en un segundo cómo está la hemodinamia de mi paciente. Entonces, si ya sé cómo está la hemodinamia, voy a verificar mis
procesos o mi famoso PAE, de acuerdo a los dominios. Por ejemplo, puedo coger a Dorothy Henderson o cualquier, perdón, a Virginia Henderson, a otra de las teorías de enfermería como son como las 7 o 9 y encaminarme, ¿no? Porque recordemos que no todos se enfocan al paciente en cuidados intensivos, sino hay ciertas teorías que sí se asemejan a que tú puedas valorar a tus pacientes por sistemas. Entonces, en este caso me voy a abocar, ¿no? Si es parte cardíaca, a ver cómo está mi gasto cardíaco. Todo paciente posoperado de cirugía cardíaca sí o sí sale con una o varias drogas. Y en este caso de los pacientes salen con un marcapaso. Si no me responde bien la droga, puede ser que mi paciente haya perdido volumen y nosotros se nos ha hecho hábito usar la famosa albúmina al 5% para retar volúmenes para tener mejor presión oncótica y pues la restitución del volumen sea adecuado, no solamente solución salina, no usamos ya. Usamos albúmina al 5% o en peor de los casos poligelina, ¿no? Pero no tenemos lactato de Ringer, que es más completo en la composición de los electrolitos, ¿no? Y verificamos que nuestro paciente puede empezar a ver si responde a volumen. Entonces, nos vamos un poquito a ver la evaluación de la famosa ley de Starling o es más para droga, ¿no? Es la parte del famoso cronotropismo, ¿no? Luego me voy a la parte respiratoria, donde voy a determinar las causas del paciente por qué sigue intubado. Pero en estos tres diagnósticos a veces salen extubados los pacientitos o simplemente a las 4, 6 horas o 12 horas posoperadas los vamos extubando. Pero si no tiene todavía buen patrón respiratorio, aún depende del, del ventilador, también debemos de evaluar si es que está cursando con una hipertensión pulmonar y usamos el famoso óxido nítrico. El mínimo es 5 partes por millón y usamos dosis de ataque que es 20 partes por millón. Con esas 20 unidades por partes por millón, vamos titulando y vamos vigilando nuestra metahemoglobina para ver cómo está reaccionando esto. Asimismo, manejamos un poquito más los cálculos hemodinámicos, que son el famoso contenido arterial de oxígeno, nuestras gasometrías tanto venoso y arterial, el contenido venoso, la diferencia de los dos, tanto del contenido arterial como el venoso, la entrega, cómo estoy entregando de oxígeno a mis células, cómo me están consumiendo y cuánto de producción de CO2 tengo en todo mi ciclo cardíaco que voy teniendo. Asimismo, tengo que ver que mi paciente esté sincrónico con mi ventilador y si ya mi plan es extubarlo, pues hacer el famoso winning para poder evitar su permanencia a mayor tiempo en el ventilador mecánico. La seguridad y la protección, que es el famoso riesgo de deterioro de la integridad cutánea, vigilar la termorregulación ineficaz, que es muy importante en este tipo de pacientitos, porque sí, en su mayoría más nos hacen hipertermia que hipotermia, y también qué te das en el paciente. El riesgo de caída es muy importante porque vamos a tener deterioro cognitivo y el famoso riesgo de infección, ¿no? Las IAS, infecciones asociadas a la atención de salud, que pues es difícil de bajarlas. Y más es por todos los procedimientos que hacemos y por todos los procedimientos que invasivos que no todavía no nos hemos apegado al famoso lavado de manos, ¿no? Nuestra adherencia sigue bajo, a pesar que digan que algunas instituciones puedan llegar al 100% de adherencia o 96%. Yo creo que ese número no es real, porque no solamente se evalúa enfermería, sino se evalúa a todo el equipo de salud, pero el equipo de salud o un grupo profesional más observado es enfermería, ¿no? Y aún nosotros siendo observados, todavía estamos en el proceso de poder adquirir el hábito al 100% de todos los procedimientos de lavado de manos. Y por último, pues darle las gracias por la invitación a Ebony y espero haya sido de su agrado la ponencia y haya podido compartir lo poco que voy conociendo
en el día del trabajo. Gracias, Seboni. Gracias, Jordax. Ha estado muy completa la exposición el día de hoy. La verdad, nosotros, por ejemplo, a veces en las unidades neonatales nos llega algunos pacientes cardiópatas, aunque igual tenemos nuestra unidad, ¿no? de cardiología, pero a veces siempre se necesitan más cupos. Entonces sí hemos tenido pacientitos, pero a veces se nos dificulta un poco el manejo, ¿no? Y el hecho de contar contigo en la ponencia del día de hoy nos ayuda bastante a pues mejorar cuidados, ¿no? Tenemos compañeras también que son de provincia y pues sabemos que en provincia también hay ciertas limitaciones y es por ello que también hemos deseado tocar estos temas de cardiología este año para saber qué hacer tanto en el preoperatorio antes de que pues puedan ellas derivarlos, ¿no? Al hospital pues donde de mayor complejidad. Entonces, no sé si alguna de las compañeras que están presentes el día de hoy tengan alguna pregunta para el licenciado Jordax. Igual pueden escribir las preguntas por el chat, ¿no? Bueno, como me comentas que son de provincia también las colegas, y qué buena convocatoria, y felicitarlas también por el tiempo que se dan ellas, ¿no? No estando en la capital, pues nace la iniciativa de poder aprender un poquito más de lo que sabemos. Y dentro de esto es recomendable y aconsejable en ellas exhortarles que siempre hagan el famoso tamizaje neonatal no invasivo, ¿no? Que es la verificación de las saturaciones tanto en el miembro superior como en los inferiores, porque ese es el gol estándar para poder diagnosticar cualquier cardiopatía congénita, ¿no? Yo les animo a que siempre el test neonatal sea el gol estándar, aunque no tengan cardiólogos pediatras en provincia, pero ya nos pueden ayudar de esa manera a determinar prematuramente alguna cardiopatía, ¿no? ¿Y cuál es dice, Elías nos dice, Magíster, buenas noches, muy agradecido por compartir sus conocimientos. Escuché decir que en uso de volumen en primera opción no usan el cloruro de sodio. ¿Puede explicarnos nuevamente? Claro, hola, ¿qué tal, Elías? Elías Poma, un gusto. Sí. Mira, en cuanto, ¿por qué no usamos suero salino? Porque hay artículos que nos dicen que, sinceramente, el suero, en cuanto nos beneficie, nos va a perjudicar por la composición misma, ¿no? De cloruro, que va a producir edema en los vasos sanguíneos. En cambio, cuando usamos poligerina, que es otro componente, o usamos albúmina al 5%, hacemos que sus componentes tengan mejoren la presión oncótica del flujo sanguíneo, y también ayude mejor a tener el intercambio en el filtrado renal, ¿no? Entonces, mejora tu volumen, mejora tu gasto cardíaco, porque de esa manera vas a tener mejor gasto cardíaco, vas a mejorar el retorno venoso, la famosa precarga, y de esta manera, pues tu paciente hemodinámicamente le vas a ayudar a ver y te va a determinar si funciona el volumen o necesita más droga, ¿no? Porque no todo es volumen en el Mm, paciente cardíaco, al contrario, debemos tener un poquito más de cuidado en cuanto le vas a dar más volumen o menos volumen. Porque la mayoría de los pacientes cardíacos es más drogas, usamos sinotrópicos en cantidades, ¿no? Pero sí, no podemos decir que no usamos volumen, sí usamos volumen. ¿Por qué? Porque la cirugía, cuando están en cirugía, pues a veces hay mucha pérdida de líquidos por la famosa canulación, la misma disección, el tiempo de circulación extracorpórea, el tiempo de cirugía, pues a veces nos vienen con desbalances. Y lo que más nos llama la atención cuando viene el paciente de cirugía es que sus flujos urinarios son bajísimos. Entonces, ¿qué necesitas para que tu riñón funcione? Es volumen, ¿no? Entonces, el cloruro, en los artículos que yo leía, pues, evidenciaban que en vez de beneficiar, hacían daño por la composición misma del cloruro de sodio, ¿no? Y era mejor quizá expansores de volumen, pero también hay otros artículos
en que enfermería basada en evidencias y medicina basada en evidencia también que la albúmina es un conductor de tóxicos. Indirectamente podrías estar abriendo la puerta de que estás pasando eh, microorganismos en todo ese paquete de albúmina. También es otro artículo para manejarlo. Pero mientras tú sepas evaluar a tu paciente, primeramente, buen llenado capilar, tenga buen pulso, buena frecuencia, te puede ayudar a que ya la parte cardíaca te esté dando mejor el manejo que tienes, ¿no? Paciente frío, piensa que es la parte cardíaca. No orina, más aún todavía, ¿no? Hasta ahí te podría decir. Gracias, Jordan. Espero que le haya quedado clara la respuesta a Elías. No sé si alguna colega también tenga alguna pregunta para el día de hoy. Aprovechemos al licenciado Jordan. Tenemos también a Margarita, dice, buenas noches desde El Salvador. Alejandra también, saludos desde Argentina. No sé si alguno de los compañeros tengan alguna pregunta por ahí. Elías le quedó claro, dice, gracias, maestro. Yerda, si en el caso de medir la pre y postductual, ¿por qué es de importancia? Sobre todo, eso recalcaste a las colegas que vienen de provincias, ¿no? ¿Cómo les ayudaría a ellas medir eso, que es algo pues sencillo, ¿no? Y en qué, de repente recalcarles en qué miembro debemos medirlos. Claro, ese test o el famoso tamizaje neonatal, al hacer tanto la medición de la saturación en el brazo derecho y en los miembros inferiores, si la diferencia hay, digamos, que en el brazo derecho te sature 98% en el brazo y en el piecito te sature 94, 93, tienes que pensar que el paciente sí o sí tiene una cardiopatía congénita, ¿no? Cuando hay diferencia de ese tramo, ¿no? De 5, de 4 de diferencia. 98 menos 93, 5%. Entonces, a mayor distancia o la resta se va incrementando, pues la cardiopatía es más evidente. Y para poder tú confirmar, el gol estándar es una ecocardiografía, y si no lo tuvieras, que sea referida en la brevedad posible. ¿Por qué? Porque esa diferencia te está diciendo que sí o sí no está buena la oxigenación en todo el cuerpo del paciente. Y hemos visto incluso acá en Lima, los casos que Mm. hemos tenido en el INCOR han sido de pacientitos o de bebés que han nacido en clínicas. Y al momento de no hacerle una buena evaluación del test, pues el niño a la semana se complicó, no podía lactar, hipotónico, letárgico, y lo traen. Incluso, te comento, en una provincia, lo llevan a la semana a la clínica y el médico le evalúa y le dice que está bien y lo regresa a su casa. A los 15 días lo vuelve a llevar, ya desaturando, total. El papá contrató una ambulancia particular, se lo trajo de emergencia y el paciente tenía una atresia pulmonar. Llegó a saturar 76%. Lo importante es que no se había infectado, ¿no? Y le hicieron la intervención, le colocaron un stent en el ductus, aperturaron el ductus para que tenga un apoyo hasta que pueda crecer el paciente y le hagan una cirugía paliativa en el futuro, ¿no? Imagínate, o sea, ese detalle de hacer el test, el tamizaje neonatal, es bastante bueno en provincia hacerlo, ¿no? Y es a las 24 horas justamente en un alojamiento conjunto o a las 48 horas antes del alta del paciente. Y eso nos va a tomar pues entre 5 o 10 minutos en el peor de los Rápido. casos, claro. Y yo creo que eso mejora nuestra atención, mejora nuestra empatía con los pacientes recién nacidos por quienes apostamos, ¿no? Claro, eso ya nos da una idea de que pues algo no están dando bien, ¿no? Y poder solicitar como mencionas, los exámenes o las imágenes correspondientes para poder tener una mejor evaluación, ¿no? Así es, Evelyn.
ya que a veces en provincia no se cuenta tampoco con muchos recursos, ¿no? Pero eso es algo más, que pues sí, sí lo puedes más fácil de optarlo, ¿no? Acá Margarita dice, excelente ponencia, gracias por compartir los conocimientos. Leslie nos dice, buenas noches, ¿el tamizaje cardíaco hasta qué edad se realiza? Es al recién nacido a las 24 a 48 horas de recién nacido. Por eso se llama tamizaje neonatal. Pero si regresó a tu posta, a tu centro de salud, para su control a los 8 días de recién nacido, y tú le encuentras una diferencia, igual te puede ayudar. Pero ya recuerda que si es una cardiopatía compleja, tu paciente no va a estar como tú quieres que esté activo, reactivo, buen llenado, piel tibia, el paciente lacte bien, tenga una buena succión, tenga ganancia de peso, no esté amarillito, ¿no? Entonces, eh, pues te debe dar ya alguna noción de que no ha sido Mm, bien tamizado y su diferencia de saturaciones tanto en la mano y en el pecito es bien marcado, entonces lo puedes referir, ¿no? Por eso se instituyó en el famoso CRET, ¿no? El control neonatal a los 7, 8 días post nacimiento, ¿no? Y sí te puede ayudar, pero mm, mayor, pasado ya ese tiempo, no te va a esperar el paciente que le hagas el tamizaje, porque ya su cardiopatía va a estar avanzada. La clínica le va a mm. mandar que va a estar totalmente el paciente, pues, no sucede. Exacto, ya para eso ya, si es que va es porque ya está experimentando algo que realmente está perjudicando más su salud, ¿no? Claro. Y ahí también, como mencionas, es muy importante detectarlo a tiempo para que el paciente cuando sea derivado, pues no esté infectado ni nada y pueda ser sometido tempranamente a la intervención quirúrgica o correctiva, ¿no? Ujú. Así es, bonito. No sé si tengan otra pregunta, chicos. Creo que Muchas gracias, Jordax, por la ponencia del día de hoy. La verdad de que nos ayudas mucho porque a veces son cosas que no, o patologías que de repente no lo tratamos muy comúnmente. Por ejemplo, mi unidad es quirúrgica, pero como te mencionaba, el área de cardiología pues tiene otro servicio, entonces por ahí que nos cae alguno u otro neonato, entonces siempre es bueno de nuevo refrescar los conocimientos y tratar de pues también actualizarnos, ¿no? Porque si las cosas van cambiando, ¿no? El conocimiento va cambiando y es bueno pues contar con personas como tú, que estás también dentro del área y nos puedes ayudar de esa manera. Ha estado muy didáctica y muy entendible toda la ponencia del día de hoy. Más bien, muchas gracias por tu tiempo, porque también sé que anda full. Gracias por tu tiempo y gracias también a los colegas que nos han acompañado el día de hoy por darse ese espacio para seguir capacitándose, ¿no? Entonces ya nos vemos el otro mes, donde seguiremos hablando de más patologías cardíacas. Y bueno, y los invitamos también a que sigan compartiendo a los demás compañeros para que se sigan sumando de estas sesiones totalmente gratuitas para ellos, ¿no? Entonces, Así es, muchas bonito. gracias. Gracias por la invitación y un gusto poder compartir lo poco que vamos conociendo, porque recordemos que la cardiopatía es un mundo inmenso, ¿no? Y lo que les he mostrado es lo que hacemos. Y en otra oportunidad que me invites, yo encantado de compartir más cosas de lo que podemos hacer. ¿Sí? Un fuerte abrazo, Tony, muy amable. Gracias. Ya nos vemos. Muchas gracias, Jordan. Muchas gracias, colegas. Gracias, dice acá Jordan. Gracias por la ponencia. Excelente. Ya, bonita. Hasta Un luego. Buenas noches. abrazo, cuídate. Gracias.